queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexios Vidalius, esta vez trayéndoles el test de autonomía de la InMotion V12 versión High Speed, o mejor dicho, la primera versión, muy gentilmente cedida por el gran Will.i.am, un grande Will. Muchas gracias, Will, por prestarnos esta belleza. Y vamos a hacer un camino tranqui como siempre, tratando de respetar los mismos parámetros que hemos respetado en otros test de autonomía de monociclos. Tratar de hacer un promedio de unos 25-30 km por hora, yendo a la localidad de Tigre para ver cómo llegamos, cuánta batería nos queda y demás. No, por favor. Así que voy a ir comentándoles a medida que vaya pasando distintas zonas, distintas postas, cómo venimos. Salimos de casa con el 100%. En un ratito les vuelvo a comentar qué onda. Primera posta, gente. Ya estamos, hemos cruzado la barrera de la capital hacia el Gran Buenos Aires. Si no viene nadie de este lado, vamos a fijarnos cómo andamos a nivel de trayecto y de batería. Vamos a andar un poquito más despacio porque estoy con el celular. Vamos a ver, estamos al 91% de batería, 97.3 volts, y hemos recorrido una distancia de 7 kilómetros con 24, ahora 25, 26, 27. Bueno, voy a contarles cuando hayamos hecho otros 10 kilometritos a ver cómo venimos, pero hasta ahora bastante bien, porque piensen que nos está dando ese porcentaje andando, ¿sí? No estoy parado, parado nos va a dar un poquito más. En fin, los veo en un ratito. Y bueno, queridas amigas y amigos, estamos aquí en San Fernando, ya a 2 cuadras del McDonald's de San Fernando, para que se ubiquen. Vamos a ver cómo andamos de batería. Tengan en cuenta de que estoy frenado en este momento, así que voy a reportar un poquito más que andando, por supuesto. Así que estamos en... hemos hecho 20 kilómetros ya, estamos al 89%, 97.3 volts. Me parece medio raro porque me reportó lo mismo antes. Así que vamos a ver en la pantalla aquí, 97 volts. Sí, bueno, se ve que al principio reporta un poco menos de lo que un poco más de lo que realmente gastó. Y ahora estamos con muy buen rendimiento, la verdad. Así que una de las cosas a tener en cuenta es que estoy usando la rueda en su modo original. No tengo seteado el Split Mode. Tengo seteado el Split Mode, pero con aceleración al 0% y con frenado al 0%. Y tampoco estoy utilizando ni las luces del aparato, ni tampoco estoy utilizando su parlante por Bluetooth. Así que todo bastante convencional y, por decirlo de alguna forma, bastante ahorrativo. Así que ahora vamos a irnos para Tigre finalmente. Ya nos falta muy poquito, nos faltan unos 4 kilómetros, 5 kilómetros como mucho. Los dejo con algunas imágenes mientras andamos por ahí. Y queridos amigos y amigas, hemos llegado finalmente a Tigre. Ahora vamos a ver cuánto estamos de batería. Vamos a hacer un parate y vamos a comer. Y les muestro en este momento cómo andamos. Vamos a ver, estoy saliendo fuera de cuadro. Estamos en 87% de batería. Hemos recorrido 25,84 kilómetros. Y tenemos 96.9 volts. Así que vamos a ver realmente cómo continuamos con la vuelta. Estamos aquí en la YPF de Tigre. Cuando ya estemos camino a Capital Federal les vuelvo a contar cómo andamos, pero por ahora súper performante realmente.
Muy buena labor de esta B12 High Speed. Impresionante realmente. Tiene una forma media extraña de computar, por decirlo de alguna forma, la batería al principio. Parece como que baja más de lo que realmente baja, pero bueno, quizá haya un poquito de baterizago, ¿no? Lo veremos después. Bueno, ahora voy a comer esta rica lasaña y después nos estamos viendo. Adiós. Y bien, ya, si no me equivoco, van a ser casi 10 kilómetros desde que partimos de la YPF de Tigre, camino de vuelta a Capital. Y vemos que efectivamente, vamos a parar acá, vemos que efectivamente estamos al 75% de batería, 94.6 volts, lo mismo creo que prácticamente con lo que llegamos, y vamos casi 10 kilómetros, 9.78 kilómetros. Una temperatura muy baja, la de la rueda, bueno, también es un día frío, hacen 13 grados, hay un poquito de viento, a veces se va, a veces viene en contra, a veces está a favor, etcétera, etcétera. Así que bueno, por ahora todo muy, pero muy tranquilo. Y hasta el momento creo que sería el test de autonomía que más rindió. Así que bueno, nos vemos en un ratito. Y les vuelvo a comentar cómo vamos. Calculo en 6-7 kilómetros. Guardo el celular. Adiósito. Acabamos de cruzar la General Paz. Así que técnicamente ya estamos en Capital Federal. Me pasé a esta hermosa y extraña ciclovía, porque como voy a estar sacando el celular para mostrarles cómo vamos, no estaría muy bueno hacerlo en el medio del tránsito. Así que vamos a aprovechar que no viene nadie, vamos a ir muy tranquilitos. Y les digo que ya hemos recorrido 20 kilómetros de la vuelta, o sea que vamos 45 kilómetros y medio casi, y estamos al 68% de batería, con 93 volts. Realmente ha bajado muy poquito. Recuerden que estoy yendo a una velocidad muy tranquila también. Así que esta rueda de 100 volts es súper eficiente a esta velocidad, entre 25 y 30 kilómetros por hora. Cuando ya esté a unas cuadras de mi casita, les doy el reporte final. En un ratito les hablo. Queridos amigos y amigas, hemos llegado a la recta final, estamos a escasas cuadras de mi hogar. Vamos a ver cómo anduvimos. Denme un segundito. Hemos hecho en esta vuelta 26 kilómetros con 18 metros, asumo, y para un total de 51 kilómetros y monedas, ¿sí? Estamos al 63% de batería con 92.1 volts. La verdad que ha rendido muy, pero muy bien esta rueda. Siempre, fíjense que hemos tratado de mantenerla dentro de lo que es el promedio de velocidad entre 25 y 30 kilómetros por hora. Ha rendido muy bien. Fíjense, acá también lo pueden ver en la pantalla de la InMotion. Misma información, solamente que el voltaje no lo da con decimales, sino únicamente con enteros, pero 64%. Así que realmente la InMotion B12, una máquina de performance, rendimiento. Igual recuerden obviamente que esta es una velocidad muy tranquila para una rueda de 100 volts, como les dije en la posta anterior, pero más allá de eso ha rendido muy bien. Así que se lleva mis felicitaciones la B12, muy recomendable realmente, muy linda rueda. Espero les haya gustado este test de autonomía. Vuelvo a agradecerle nuevamente al querido Will de Riders Argentina
por prestarme esta rueda. Bueno, él tampoco no es ningún gil, se quedó con Chacal con mi RS19 High Speed, así que creo que fue un buen trueque para él también. Bueno, este video ha llegado a su fin. Espero, como les dije, que les haya gustado, que los haya entretenido un poquito, que haya sido informativo. Un cariño grande para todos y nos vemos en el próximo video. Adiós.